Hola a Oh, todos, em, hola, hola. buenas tardes, bienvenidos al webinar Tax Return 2024. La idea es que para este año conozcamos más sobre el tema. Para los que son nuevos acá en Australia, este va a ser su primer año eh, con este tema, después de haber empezado su vida laboral acá en el país. Les presento a Jesús, él es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. La idea es que primero lo escuchemos a él, ¿cierto? Él nos va a contar pues como todo lo necesario y ya si tenemos alguna duda, podemos ir escribiendo las preguntas o al final alzar la mano para que él nos las vaya respondiendo. En caso tal de que él haya olvidado de pronto algún detalle que nosotros estemos como pensando y que al final él nos lo pueda solucionar. Bienvenido, Jesús. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción y por esta invitación. Para nosotros, como YNS Accounting Team, es un placer, digamos, poderlos acompañar y poder compartir esta información que, pues, para todos es importante, especialmente para las personas que están recién llegadas a Australia. Todo este tema de los taxes que debo declarar, no debo declarar, qué debo declarar, si estoy trabajando con TFN o ABN, todas estas cositas que pueden llegar a generar, digamos que muchas inquietudes, vamos a tratar de abordarlas hoy de la mejor manera posible. Claramente esto es un tema de información general que vamos a compartir con ustedes. Si ya después de este webinar ustedes necesitan discutir sus temas tributarios de manera más puntual, de manera más específica, la invitación es que nos puedan contactar. Nosotros vamos a compartir nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto para que pues tanto yo como el equipo de accountants que tenemos aquí en Melbourne y en las diferentes ciudades, para las personas que nos están acompañando en este webinar que no están ubicadas acá en Melbourne, pues puedan buquear una sesión y podamos discutir en detalle cada uno de esos requerimientos. ¿Listo? Bueno, una sola pregunta, chicos, antes de iniciar. ¿Ustedes me pueden escuchar y claramente? O sea, ¿el sonido está bien? Y yo te escucho bien. Per- Chicos, antes de empezar, Karen Dayana, ¿tienes tu manita alzada? ¿Necesitas algo? ¿Pasa algo? Si quieres, nos puedes No, decir qué todo pasa. bien, disculpa. Ok, ya. No, no, tranqui, Sé tranqui. cómo Ah, quitarla. chicos, también les queríamos decir que nosotros en Education Way tenemos una alianza con GS Accountant y por medio de nosotros van a obtener un pequeño descuento en la asesoría de ellos. Entonces, cuando terminemos, les estaremos enviando como las condiciones y cómo lo tienen que utilizar para que aprovechen esta promoción también. ¿Eso sería para estudiantes nuevos o para No, personas para nuevas todos, que se para los que unan? están participando en este webinar, tienen el derecho a a este descuento. Ah, perfecto, gracias. Sí, Listo. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir directamente la presentación y ya vamos a saltar directamente al tema que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, confírmenme si para ustedes es visible lo que estoy compartiendo en pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, como hablamos en un comienzo, el topic o el tema que vamos a manejar hoy es la declaración de impuestos en Australia. Antes de iniciar o antes de entrar en detalle, necesito hacer o compartir un descargo de responsabilidad por parte de nuestra firma, dado que esta información que ha sido preparada, pues digamos de una manera muy técnica, es únicamente con fines informativos y pues claramente no tiene la intención de proporcionar ni debería tomarse como un advice específico o asesoramiento legal, fiscal o contable. En caso, como les mencionaba al inicio de la reunión, de si después del seminario ustedes tienen o dudas adicionales o ya necesitan discutir cómo tratar el tema de sus taxes específicamente, la invitación es que nos puedan contactar para que uno pues, de los miembros del equipo de trabajo se siente con ustedes o si lo van a hacer de manera remota, puedan revisar cuáles son las cifras, puedan revisar los ingresos, los egresos y poder reportar, digamos, ese tax return de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito acerca de quién es YNS Accounting.
YNS Accounting es una firma contable establecida desde el 2008. Llevamos más de 15 años con presencia en las principales ciudades de Melbourne, de Australia. Contamos con participación en Melbourne, Sydney, Adelaide y Brisbane. Y pues el equipo de YNS Accounting es un equipo multidisciplinario de profesionales en diferentes ramas, en los cuales pues digamos que asistimos no solo a individuos, tales como ustedes chicos, sino también asistimos a empresas de diferente tamaño, small, medium and large size companies, emprendimientos también. Entonces, digamos que tenemos un portafolio de servicios bastante amplio para poder apoyar tanto a individuos como a las compañías. Entonces, este código que estoy compartiendo aquí en pantalla, si ustedes lo desean, pueden escanearlo. Hay un summary, hay un resumen del tema que vamos a tratar el día de hoy. Eso los va a redireccionar a un link en el cual van a poder descargar un documento en Word y pues digamos que lo pueden guardar para su récord en caso de que más adelante quieran darle pues digamos una leída adicional o en caso de que necesiten afianzar algún tema de los que vamos a discutir en la sesión, pues lo van a tener de primera mano para que, pues digamos que lo puedan consultar en cualquier momento. Entonces voy a permitirles unos 10 o 15 segunditos para las personas que aún están ingresando para que puedan escanear el código y ya proseguimos con la presentación. Listo, chicos. Entonces, lo primero que vamos a revisar hoy es cuáles son las opciones para trabajar en Australia. Muchos de los asistentes puede que ya en este momento estén trabajando. Hay algunos que estén recién llegados y todavía estén explorando estas diferentes opciones de cuáles son las formas en las que podrían desempeñar actividades remuneradas acorde, pues digamos, con el permiso que les proporciona el visado que les fue otorgado. Entonces, en Australia, básicamente hay dos modalidades con las cuales una persona puede realizar actividades remuneradas. Una es con su TFN o Tax File Number, el cual es un identificador tributario de 8 o 9 dígitos emitido por la Dirección de Impuestos en Australia, conocida como ATO, Australian Taxation Office. ¿Por qué es importante este TFN, chicos? Porque cuando ustedes aplican al TFN, esa es la fecha en la que ustedes nacen como sujetos fiscales, como sujetos tributarios en Australia. Y a partir de ese momento deriva la responsabilidad fiscal de hacer su tax return. Entonces, ¿esto por qué a nivel de fechas es importante? Porque hay muchos mitos urbanos que vamos a tratar de abordar en el transcurso de la reunión, pero les voy a adelantar uno. Cuando una persona está recién llegada a Australia, digamos, llegó eh, en mayo, llegó en abril, está por llegar, digamos, en 2 semanas y aplica su TFN, una de las cosas más comunes que suele escuchar es, tú acabaste de llegar y tú pues no has trabajado, o si trabajaste y te ganaste $100, tú no tienes que hacer declaración de impuestos. Eso es completamente incorrecto, chicos, para que lo tengan muy presente. En el momento que ustedes apliquen al TFN, nace la responsabilidad fiscal de hacer su tax return. Recuerden que declarar impuestos no significa pagar. Entonces, si ustedes estuvieron trabajando con ABN o como Sole Trader, ya les voy a explicar un poquito de esto más adelante, tienen que hacer su declaración fiscal con corte al 30 de junio del 2024. En este momento nos encontramos en el año fiscal 2024. Entonces, esas personitas, así no hayan recibido absolutamente ningún dólar de ingreso, deben hacer su declaración y reportarla en cero. Eso se conoce como un NIL o Non-Necessary Tax Return, pero deben hacerlo. Tengo muchísimos clientes que en este momento están buqueando citas y cuando vamos a revisar el histórico, llegaron en abril, mayo, junio y cuando se les pregunta que si hicieron su tax del 2023, la respuesta es no, no lo he hecho. A mí me dijeron que yo no tenía que hacerlo porque yo no gané dinero o gané muy poquito o había aplicado al TFN. Entonces, tengan muy en cuenta esta observación para que no vayan a, digamos, dejar pasar la fecha del due date que otorga la Oficina de Impuestos y pues obviamente evitar que vayan a ser sujetos de algún penalty fine por parte de la oficina tributaria. La otra alternativa con la que ustedes pueden trabajar es con el ABN, también conocido como Australian Business Number. Este es un
identificador tributario de 11 dígitos, el cual lo emite el gobierno australiano, principalmente para las personas que deseen realizar actividades como independiente. En Australia es muy conocido el término de sole trader y son aquellas personas que, digamos, desempeñan sus propias actividades, consiguen como su propio contrato. La manera en la que lo remuneran es por intermedio de la emisión o el envío de una factura o invoice, y pues digamos que dependiendo el monto que vaya a facturar o que haya estado facturando, puede o no que se deriven otras obligaciones tributarias que más adelante las revisaremos en la presentación. Entonces, antes de pasar al siguiente slide, quiero simplemente hacer un resumen y aclararles cuáles son las principales diferencias que puede llegar a tener el TFN y el ABN. Cuando ustedes van a trabajar para una compañía, chicos, el TFN es necesario, dado que la compañía los necesita enrolar en su sistema de nómina, y cada vez que ustedes vayan a hacer pagos por los servicios que están prestando, la compañía tiene que correr un proceso llamado STP o Single Touch Payroll, en el cual le notifica a la oficina de impuestos cuál fue el valor que ustedes ganaron, digamos, el gross income, y cuál fue el tax que les retuvieron. Porque aquí en Australia, digamos que los impuestos se deducen por anticipado. A ti en cada uno de los pagos que vayas teniendo, independiente el ciclo, ya puede ser mensual, puede ser quincenal o puede ser semanal, dependiendo del monto, la empresa toma una pequeña parte, la guarda temporalmente y después la reporta y la paga a la oficina de impuestos, y esos créditos que a ustedes les descontaron, ese dinero que a ustedes les descontaron, se utiliza como créditos a su favor cuando se vaya a hacer el tax return al finalizar el año fiscal. Entonces, el TFN es usualmente para empleados, para personas que trabajan para una compañía, mientras que el ABN es básicamente, analógicamente con las personas que nos acompañan, digamos, en Colombia, es como el RUT, es el número identificador que le permite a una persona hacer actividades como independiente, como self-employee, y que le permite ser remunerado por esas actividades que desempeñó para un tercero. ¿Qué es lo que pasa con el ABN y cuál otra implicación podría llegar a tener dependiendo la actividad que desempeñe, dependiendo el monto que esté ganando? Entonces aquí les muestro en pantalla dos ejemplos de lo que una persona, un sole trader que trabaja con ABN, debería estar enviándole a sus clientes. En el lado izquierdo ven un invoice que está sin GST, y en el lado derecho de la presentación ven un invoice con GST. La pregunta aquí que deseo aclarar, pues digamos, les deseo aclarar es, y lo que se pueden ustedes estar preguntando es, ¿qué es el GST? El GST es el acrónimo de Goods and Services Taxes, y analógicamente con Colombia es el IVA. Entonces es un impuesto agregado a los productos y servicios que una persona está desempeñando para un tercero. Ahora ustedes se preguntarán, uy, yo no sabía esto del GST, ¿realmente yo debo cobrar GST o no lo debo cobrar? Depende. El GST en Australia tiene un porcentaje, es del 10%. Entonces, la persona que sea sujeto o que esté obligada a registrarse para GST, en teoría, tiene que cargar 10% adicional al valor de sus fees normales. Entonces, si normalmente ustedes enviaban un invoice por valor de $1,000, en teoría ustedes tendrían que cobrar $1,100, el 10% adicional de esos 1,000, pero ese 10% recuerden que no sería de ustedes. Es un impuesto al valor agregado a los servicios que ustedes prestaron, pero lo paga el cliente final, más no es un dinero que ustedes puedan coger para ustedes porque es un impuesto del gobierno. Ustedes simplemente ejecutan una actividad como si fueran autorretenedores, lo sostienen o lo holdean o lo guardan temporalmente, y después, usualmente, cada trimestre, tienen que reportarlo y pagarlo a la oficina de impuestos. Entonces, la diferencia visual que ustedes van a poder percibir en las dos facturas es que sin GST viene únicamente los datos del cliente, los datos de ustedes como sole trader, la descripción como tal de los servicios que ustedes están prestando, y básicamente el costo o el importe total de lo que ustedes están cobrando. Sin embargo, con GST se van a dar cuenta que ya incluye la palabra tax invoice. No es únicamente invoice, sino es un tax invoice. ¿Por qué? Porque ustedes están cobrando un tax que le pertenece al gobierno. Y es esta columnita que ustedes ven acá. La diferencia entre esta descripción de actividades
Y esta es que tenemos las cantidades, tenemos la descripción o del artículo o servicio que estamos vendiendo o prestando, tenemos el precio unitario por cada uno de estos servicios y tenemos el GST que se está calculando. Claramente, el total que el cliente final debería estar pagando es el valor del servicio plus el GST, y ese es el total que ustedes estarían enviando a ese cliente. Ahora, ¿qué personas deberían registrarse para GST? Entonces, esto es un tema que vamos a revisar en 2 o 3 slides más adelante, pero básicamente las personas que tienen la responsabilidad de registrarse para GST son aquellas que ya llevan bastante tiempo, ¿sí?, en Australia, y que digamos que las actividades que desempeñan les permiten tener un ingreso superior a $75,000, ¿sí? Aquí no estamos hablando de si son después de descuentos o no, es el valor de las facturas, o sea, lo que conocemos como gross income. Si una persona llega a superar los $75,000, automáticamente va a ser requerida para que se registre para GST. ¿Y qué implicación tiene esto? Pues que sus servicios se convierten más caros, chicos. Una persona, si ustedes estaban pasando por facturas por $7,000 a su cliente, ahora la van a tener que pasar por 7,700, y en muchas ocasiones esto puede desincentivar a ese cliente de que pues seguir haciendo trabajos con ustedes, porque desde la perspectiva de ese cliente a veces le sale más barato traer a otro sole trader que no haya hecho tanto dinero, que no haya facturado digamos hasta $75,000 y que no esté registrado para GST, porque esos servicios pueden salir más baratos. Entonces, digamos, una perspectiva de reducción de costos desde la parte del cliente que está pagando, le saldría más beneficioso, obviamente, pues no tener que pagarle un subcontractor que esté registrado para el GST. Ahora, hay otra figura en la cual no interesa el monto que ustedes hayan generado y sí o sí se tienen que registrar para GST. Y es cuando ustedes van a trabajar con un tema de transporte de pasajeros, especialmente, digamos, haciendo carrying passengers en Uber, en Ola, en Didi, en taxi, como conductores de limusina. Ustedes tendrían que registrarse para GST independientemente que vayan a arrancar hasta esta semana, ¿sí? Entonces ahí ya no está el rango de los $75,000, sino desde el momento en que ustedes escriben a esa plataforma, tienen que registrarse para GST. Aquí hago unas comillas grandísimas, y es que hay muchas personas que desempeñan actividades de delivery, de reparto de comida a través de Uber. Esta actividad no tiene nada que ver con el registro para el GST, ¿sí? Hago esa aclaración. Es para las personas que trabajan en Uber, pero transportando pasajeros, o sea, como conductores transportando pasajeros en ese servicio de plataforma. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones tributarias en Australia? Claramente es la de presentar la declaración después de haber hecho ustedes el registro a su TFN. Como les mencionaba, cuando ustedes aplican al TFN, ustedes nacen como sujetos tributarios y nace la obligación de que ustedes tengan que hacer ese reporte cada año. En Australia, las fechas con las que se hace la declaración fiscal distan o son diferentes como en Colombia o en otros países del mundo. Aquí no son fechas calendario. No inicia el 1 de enero, no finaliza el 31 de diciembre. Aquí el año fiscal inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. Habiendo dicho eso, en este momento nos encontramos en el año fiscal 2024, dado que iniciamos el 1 de julio del 2023 y finalizará ahorita en aproximadamente 3 semanas larguitas, el 30 de junio del 2024. Entonces, ¿qué se tiene que presentar en la declaración? Pues se tiene que declarar todo lo que ustedes recibieron producto de actividades remuneradas. Aquí hay también muchas de las preguntas que comúnmente nos hacen, y puede ser, una de estas puede ser: Jesús, yo traje dinero de Colombia, pues yo llegué hace 2 o 3 semanas y yo traía, digamos, un dinero de mis ahorros para solventar mis gastos personales en en el primer mes, en ese segundo mes. Yo hice un cambio de esos dólares, por decir, americanos, y los convertí a australiano y los deposité en mi cuenta. ¿Yo tengo que incluir eso en mi declaración de impuestos? La respuesta es no, chicos, porque ustedes lo que tienen que reportar en la declaración de impuestos es la remuneración que recibieron por haber desempeñado una actividad para un tercero. ¿Listo?
Ahora, si trabajas con TFN y ABN, aquí es otro mito que quisiera aclarar. La declaración fiscal en Australia es únicamente una vez al año. No hay un tax return para ABN, no hay un tax return para TFN. El tax return es uno solo. Lo que pasa es que si tienes varias fuentes de ingreso, o sea, trabajas para una compañía con el TFN y adicionalmente haces Uber con tu ABN, todo ese ingreso va a caer en la misma bolsa. Y digamos que en función de lo que se haya llenado esa bolsa, en función de lo que ustedes hayan recaudado o hayan ganado, esa va a ser como la base gravable con la que hagamos el cálculo en su declaración fiscal. ¿Listo? Como les mencionaba, si el ingreso supera los $75,000 o si trabajas para Uber, pero Uber plataforma de transporte de pasajeros, necesitas registrarte para el Goods and Services Taxes. Ahora, realmente, ¿qué es el tax return? Hemos estado hablando de los elementos, de tipos de trabajos y estos, pero ¿qué es el tax return? El tax return básicamente es, digamos, la consolidación de lo que sucedió en función de ingresos y gastos de una persona o de un contribuyente. Entonces, la ATO, ¿qué quiere saber? ¿Cuánto fue tu ingreso durante el año financiero? No importa la fuente. Pudo haber sido TFN, ABN, pudo haber sido generación de intereses por una cuenta de ahorro que ustedes tuvieron acá y que ya hubiera empezado a rentar. Entonces, son varios los elementos que la Oficina de Impuestos evalúa cuando estamos hablando de lo que es el ingreso que ustedes recibieron. ¿Sí? Ahora, si ustedes trabajaron con TFN, la empresa, como les mencionaba, les va a hacer una deducción durante el año fiscal y esos créditos son enviados a la Oficina de Impuestos. Entonces, en el tax return también vamos a ver cuántos impuestos has pagado o cuánto te han retenido, es la palabra, y en función de la posible deuda que puedas tener con la ATO, ahí se va a hacer un assessment. Si tú tienes suficientes créditos durante el año para cubrir la deuda, el tax liability, pues quedarías en cero. Si tienes más créditos ahorrados que lo que fue la deuda, pues te hacen un refund. Pero si tienes menos créditos de lo que da el tax liability, entonces la Oficina de Impuestos toma todos esos créditos, los aplica al tax liability y aún te quedaría un saldo que tú tendrías que pagar, ya sea pagarlo upfront o ir a golpear la puerta de la Oficina de Impuestos para mirar si te dan un payment plan. Entonces, ya para culminar esta parte del webinar, chicos, quiero aclarar que en una declaración de impuestos hay básicamente tres elementos. Entonces vamos a evaluar los ingresos, vamos a evaluar los egresos y hay un tercer elemento conocido como Medicare Levy, que es un impuesto a la salud. Ese impuesto a la salud básicamente lo tienen que pagar única y exclusivamente las personas que son permanent resident o citizen, pero más adelante les mostraré cuáles son los pormenores y cómo luce y los documentos que se necesitan para poder hacer el claim de una exoneración y que no les vayan a cobrar ese impuesto en su declaración fiscal como tal. Bueno, veníamos hablando del GST para las personas que trabajan con ABN. Esto no aplica para las personas de TFN y los $75,000, chicos, no son conjuntos. O sea, no es que si me gané 40,000 como empleado con mi TFN y me dice $35,000 con el ABN, eh, tengo que registrarme para GST. No, los $75,000 se evalúan única y exclusivamente para las personas que los generaron con su ABN, no con su TFN. ¿Listo? Entonces, si trabajas en Uber, Taxi y Ola, no importa cuánto sea tu ingreso, te debes registrar para GST y la oficina de impuestos básicamente le da un plazo al contribuyente de 21 días para que éste pueda hacer esta registración. ¿Cómo la pueden hacer? Básicamente a través de tres medios. Lo pueden hacer por intermedio del Online Services for Business, llamando directamente a la ATO o a través de un Tax o BAS Agent, como lo es nuestra oficina YNS Accounting. Una vez que
el proceso haya culminado, la registración ya esté activa como tal, tú debes empezar a incluir ese valor adicional en la factura, tal cual como se los mostré en los slides anteriores. Entonces tiene que haber una descripción en su factura que especifique puntualmente cuánto están cargando ustedes de GST para que esto sea visible para la persona que está adquiriendo el producto o servicio. Y después de un periodo de tiempo que ustedes han estado efectuando estas actividades, pues básicamente ustedes deben reportar cuánto GST han recolectado, pero también se deducen el GST de los gastos en los que ustedes hayan incurrido para poder prestar sus servicios. Entonces, les pongo un ejemplo. Si ustedes están haciendo actividades en transporte de pasajeros en Uber, uno de los principales gastos, perdón, claramente es el tema del combustible. El combustible, el fuel, tiene GST. Entonces, todo lo que ustedes hayan gastado en combustible en ese trimestre, el GST, ese 10% como tal, ustedes se lo podrían también descontar y se hace simplemente es como un neto. Si recaudaron 1,000 de GST y su GST de sus gastos son 300 o 400 dólares, realmente lo que habría que pagarle a la oficina de impuestos es el saldo restante. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a pasar ahora a revisar cómo se calculan estos impuestos en Australia para tener un poquito más de entendimiento acerca de este tema. En Australia, los impuestos son escalonados. Ustedes notarán en la tabla que estoy presentando en este momento que una persona que haya ganado de 0 a 18,200 dólares, el tax es nil o no aplica porque el porcentaje es 0. Entonces, en teoría, una persona que gane hasta 18,200 dólares no pagaría impuestos porque ese intervalo de ingreso es exento. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad muy grande. Y es que el cálculo de estos 18,200 dólares, chicos, esta es otra de las cosas que ustedes pudieron haber escuchado. Los 18,200 dólares se calculan dependiendo el número de meses que ustedes también hayan estado aquí en Australia. No es lo mismo una persona que haya estado desde el 1 de julio de 2023 y haga corte a 30 de junio del 2024 a la persona que llegó en mayo o llegó en abril. Este taxable income, que es free of taxes, parte, parte de una base de aproximadamente 13,400 dólares. Y por cada mes que ustedes hayan estado aquí en Australia y sean categorizados como Australian Resident for Tax Purposes, cada mes les va a permitir aumentar esa base exenta en 400 dólares aproximadamente. Entonces, para una persona que haya llegado en abril, se supone que tendría 3 meses, abril, mayo y junio. Eso daría 1,200 dólares más los 13,400 dólares aproximados, que son la base. Realmente el intervalo de ingreso que esta persona va a tener exento no son 18,200 dólares, van a ser únicamente 14,600 dólares. Entonces, tengan esto muy presente porque una de las cosas que genera mayor confusión es esta parte del ingreso que es exento. Hay personas que llegaron en enero, llegaron muy juiciosas, llegaron a trabajar muy duro y en este momento pueden ir por los 18 o 19,000 dólares. Son personas que pueden decir, yo estoy relajado porque sé que no voy a pagar impuestos, estoy solo un poquitico por encima del valor en el que estoy exento de impuestos. Pero para esa persona, como llegó en enero, no va a tener los 12 meses, sino únicamente 6, lo que significa que 6 por 400 son 2,400 más 13,400 daría 15,800 dólares únicamente exentos y de ahí para arriba hasta los 19,000 que llevaría en este momento hipotéticamente ya es sujeto gravable y ya le cobrarían el 19% por ese pedacito de ingreso. Todo esto lo podemos nosotros discutir más a fondo cuando cuando estemos discutiendo como tal, pues digamos su caso particular y estemos trabajando en su declaración de impuestos. Ahora, para los asistentes que ya hayan hecho la creación o hayan hecho setup de su cuenta en MyGov, y para los que no lo saben, voy a explicar un poquito qué es ese tema de MyGov. MyGov es un hub centralizador
de servicios sociales en Australia. Básicamente es una mega plataforma en la que ustedes crean un usuario, ¿sí? Crean un perfil y ustedes pueden empezar a conectar servicios. Uno de ellos claramente es el de la oficina de impuestos. Cuando ustedes han conectado estos servicios, ustedes van a tener acceso a la información referente a lo que ustedes están ganando con su TFN. Aclaro, aquí esta partecita no nos muestra lo que ustedes estén ganando por ABN, sino única y exclusivamente lo que estén devengando con con su TFN. ¿Por qué esto es importante y por qué la invitación, chicos, es a que ustedes creen la cuenta de MyGov y tengan visibilidad de esto? Porque es una muy buena manera de hacer auditoría, de que lo que la empresa les esté pagando y esté consignando en ese pay slip sea consistente y haga match lo que ha reportado en la oficina de impuestos. Entonces, para este ejemplo de esta persona, pues vamos a llamarlo Peter, que trabaja para ASAP Recruitment Pty Limited. Lo ideal es que al momento de la consulta, si Peter viene y llega aquí a MyGov y los servicios de ATO y revisa que la empresa ha reportado $3,458 de ingreso y le han retenido 366, pues esta información debería ser la misma que aparece en su comprobante de pago, en su desprendible de nómina, y ya uno va con esa tranquilidad de que las cifras son consistentes y las cifras están reconciliadas. ¿Listo? Ahora, hay muchos elementos, como les mencionaba, en una declaración de impuestos. Uno de ellos, pues, es el ingreso. Y el ingreso se mide desde diferentes perspectivas. Hay muchas fuentes de ingreso. Entonces, ya lo hablamos que hay TFN, hay ABN, hay Passive Income, que son los intereses que usualmente generan las cuentas de ahorro en Australia, pero también hay otros sources of income o fuentes de ingreso. Uno de los que está ahorita, digamos, muy de moda son las operaciones financieras que pueda llegar a tener una persona, especialmente operaciones de trading, compra y venta en activos financieros como criptomonedas, como divisas, los que transan en Forex, o las personas que tienen conocimiento en mercados bursátiles, en actividades de compra y venta de shares, de acciones. Esto puede llegar a ser un elemento que se necesite reportar en su declaración fiscal si en el momento de que ustedes tenían esos activos los vendieron, o sea, se deshicieron de ellos y ustedes obtuvieron un valor. Ese valor necesita incluirse en su declaración para así haya sido pérdida, sea profit o sea pérdida, esa información de instrumentos financieros que ustedes hayan hecho trading, compra y venta, hay que incluirla como tal en su declaración. Bueno, ya que estamos hablando de fuentes de ingreso y también de modalidades de pago, hay una cosa que es muy importante que ustedes tengan en el radar y es los pagos en cash. Para muchas personas también el escuchar pagos en cash significa automáticamente la mente viaja a la palabra ilegalidad. Entonces, ¿qué quiero aclarar para este tema en particular, chicos? Los pagos en cash no son ilegales. Los pagos en cash simplemente son un método de pago. Al igual que la empresa puede tomar la determinación de hacerles una transferencia, pagarles con un cheque, pagarles con un envelope, con un sobre lleno de dinero o una bolsa de monedas, cash simplemente es un método de pago. ¿Qué es lo que sucede con el cash y dónde se empiezan a complicar las cosas? Cuando la persona no reporta su cash. Entonces, digamos, en la calle o en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien los contrata por cash, puede que el cash que les esté ofreciendo no sea o no llegue ni siquiera a lo que es el mínimo estándar en Australia. Y pues el argumento es, yo te estoy pagando por debajo, te pago más barato, pero pues como es cash, tú no lo tienes que reportar en tu declaración de impuestos. Desde la perspectiva tributaria, eso es un tema completamente falso, porque recuerden cuando iniciamos la presentación estábamos hablando de qué income o qué ingresos ustedes reportan y aclaramos que el ingreso que ustedes deben incluir en el tax return es el recibido como contraprestación económica por una actividad que ustedes desempeñaron para un tercero, ¿sí? Que utilizaron cash para pagarles, eso es otra cosa. Pero pues cash simplemente debería reportarse en su individual tax return. Y más si ustedes cogieron ese cash y se dirigieron inmediatamente al banco a depositarlo. Entonces, porque ya en teoría las instituciones financieras que le reportan a la ATO ya tienen
conocimiento, ya tienen visibilidad de ese depósito que ustedes hicieron, entonces puede ser sujeto de un double checking que digan, si no se reportan esas fuentes de ingreso, van a decir, bueno, entonces tú depositaste acá un dinero, ¿de dónde salió? ¿Fue un regalo? ¿Fue un soporte de tus padres? ¿Vendiste tu computador que traías desde Colombia o algo? ¿De dónde salió ese dinero? Porque pues digamos que no crecen los símbolos y uno no lo puede ir a coger y después ir a depositarlo. Ese dinero tuvo que haber venido de algún lado. ¿Por qué es importante que ustedes tengan esto en el radar, chicos? Porque hay una dependencia específica de la ATO conocida como el AUSTRAC. Muy pocas personas conocen de ella. Este Australian Government Body se encarga específicamente de hacer tracking o de vigilar todas y cada una de las transferencias internacionales de los ingresos que ustedes hayan generado aquí en Australia. Entonces, si ustedes utilizaron la mesa de dinero del Commonwealth Bank de la ANZ o utilizaron un intermediario como Western Union, como MoneyGram, como RIA, como World Remit, como Remitly, cualquier mecanismo que ustedes utilicen para transferir dinero, siempre van a necesitar apalancar la transferencia de ese dinero con la salida de los recursos de una cuenta, ¿sí? Siempre van a necesitar utilizar una cuenta, mandarlo a ese intermediario y ese intermediario lo envía a overseas. Entonces, esas transferencias son vigiladas y se les hace tracking por intermedio de la OSEC. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por qué esto está alineado con el tema del cash. Cuando ustedes completan su tax return, ustedes pueden llegar a tomar la decisión de decir, bueno, Jesús, yo estuve trabajando con una compañía y me gané $25,000. Trabajé en ABN y me gané $5,000. O sea, ya llevo 30,000. Y tenía unas actividades de housekeeping y pues la verdad eso me lo pagaban en cash y yo no voy a declarar ese dinero. Entonces se termina la declaración de $30,000. Ustedes tuvieron gastos de $2,000. O sea, les daba un neto de 28,000 y sobre eso la oficina de impuestos dijo, listo, el impuesto a pagar, chicos, es $2,000, por ejemplo. Digamos que ustedes tenían $1,500 de créditos por el trabajo que habían hecho de TFN y la diferencia de esos dos valores les dio a pagar de su bolsillo $500. Ahí se acabó el tema. Ahora, el problema podría llegar a venir cuando el AUSTRAC haga una revisión y diga, bueno, señor Jesús, usted me reportó $30,000 de income menos $2,000 de expenses, de gastos, le quedó un neto de $28,000 y resulta que de este año fiscal yo tengo evidencia y tengo tracking de que usted ha enviado $29,000 a Colombia. Entonces, quisiera por favor que me explicara cómo si en su tax return usted le dio un neto de $28,000, fue posible que usted inclusive mandara más plata, transfiriera más plata overseas, $29,000, ¿sí? ¿Cómo hizo usted para cubrir sus living expenses en uno de los países con costo de vida más caros del mundo? Y para los que de pronto nos estén escuchando que vivan de pronto en Sydney, en una de las ciudades más caras de Australia, ¿cómo hizo usted para cubrir el pago de su renta, servicios, alimentación, esparcimiento, ropa, visa, salud? ¿Cómo hizo para pagar eso? Porque pues de algún lado tuvo que haber salido el dinero. Entonces puede generar abrir una puerta a que efectivamente la Australia determine que hay una fuente de ingresos por debajo que sí se recibió el contribuyente con lo que cubrió sus living expenses, que efectivamente no la reportó en su declaración y pues chicos, lamentablemente y suena feo, eso es simple y llanamente evasión de impuestos. Entonces esto puede traer connotaciones y repercusiones serias en función de que pues la oficina de impuestos espera que el contribuyente actúe de buena fe y siempre reporte absolutamente todos los ingresos que recibió durante ese periodo fiscal. Bueno, para las personas que trabajan con ABN, ustedes se preguntarán, bueno, Jesús, usted dijo que el que crea la cuenta en MyGov y linkea los servicios de la ATO, ahí es donde uno puede revisar lo que está trabajando. O sea, la ATO tiene visibilidad de lo que reporta la empresa, pero usted dijo que lo de ABN, la ATO no tiene mucha visibilidad. Eso es parcialmente correcto. Entonces, para las personas que trabajen con el ABN y desempeñen actividades como domiciliarios, que trabajen en construcción, que trabajen en limpieza, que trabajen en IT, digamos servicios, o sea, en empresas de tecnología y hagan labores de IT, o trabajen en plataformas de share economy. Acá se nos escapó una y es para personas también que trabajan en el rubro de seguridad como security guards.
estos sectores, las empresas que trabajan en estos sectores tienen la obligación de enviar un reporte adicional a la ATO conocido como TPAR, Taxable Payment Annual Report. Y ahí en ese reporte detalla el nombre, el ABN y el monto que le han pagado a ustedes, chicos, como sole traders. Entonces, usualmente la ATO no tiene visibilidad de todos los sectores de la economía, pero si ustedes están desempeñando actividades en alguno de estos 6 sectores, por favor tengan presente que ese reporte de lo que ustedes se ganaron por ABN de alguna manera va a llegar a la ATO y cuando ustedes hagan su declaración fiscal, en teoría esos datos tendrían que hacer match, o sea, tienen que coincidir. Entonces, hablando del tax return, ustedes se preguntarán también como, bueno, ¿qué gastos yo me puedo deducir cuando hago actividades específicamente en alguno de estos rubros? ¿Sí? Hablando particularmente de Uber. Entonces, hay muchas cosas que ustedes se pueden descontar, pero todas estas tienen que estar linkeadas a su actividad personal. Entonces, temas para las personas que hacen el tema de reparto de alimentos o inclusive de transporte de pasajeros, si ustedes incurren en gastos de peajes, de parqueadero, en la registración del vehículo o una renovación o upgrade de las licencias o los permisos que necesiten para el rodamiento del vehículo, los recibos del teléfono, los gastos de consumo del carro, tales como mantenimiento, gasolina, el insurance, el equipo de seguridad, helmets o cascos, por lo menos para las personas que están manejando la moto, limpieza y mantenimiento del coche. Ustedes saben que es para Uber de pasajeros es compulsory o es obligatorio que el carro siempre esté en condiciones adecuadas para el transporte de los pasajeros. Son varios de los ejemplos de los gastos que ustedes se podrían llegar a descontar. Ahora, ¿cuáles ustedes no se podrían descontar? Independientemente que ustedes estén en su jornada laboral. Uno de los que más me preguntan es esto, multas. Jesús, pero es que yo iba de afán a hacer la entrega del domicilio, pero pues iba en exceso de velocidad. O Jesús, lo que pasa es que cogí una carrera y no la quería perder y pues me pasé el semáforo en rojo. Chicos, multas por eh, no seguir las normas, digamos, específicamente de tránsito, no son descontables, dado que la Oficina de Impuestos, digamos, parte de la premisa de que ustedes deberían estar dando absoluto cumplimiento a las normas de tránsito para que ustedes salvaguarden su seguridad y salvaguarden la seguridad de terceros. Ahora, cuando ustedes necesitan obtener una licencia normal de conducción, el ATO no considera esto como un expense deducible. ¿Por qué razón? Volvemos a la norma. Cuando ustedes van a mover la moto o mover el carro, así no hayan conseguido su primer trabajo, es necesario que ustedes tengan una licencia de conducción, porque si no la tienen y mueven el vehículo, automáticamente ustedes estarían infringiendo la ley, estarían conduciendo un vehículo o un activo, un parque automotor para el cual ustedes no tienen registro. Entonces, esta es la razón por la cual la ATO no permite descontar las licencias de conducción. Si ustedes llegan a hacer un upgrade en la licencia, digamos, pasan de la licencia normal y ustedes consiguen un trabajo en un warehouse donde necesiten mover un camión para sacar la licencia, o sea, para manejar el camión, necesitan sacar una licencia de camión, pero esa va a partir de la premisa de que ustedes ya tienen licencia de conducir. Entonces, ese upgrade, ese ascenso en esa licencia, ese sí se lo podrían descontar. Ropa diferente a la ropa de seguridad. Tengan mucho cuidado, chicos. Estamos en época de invierno y claramente a veces las campañas de marketing simplemente te llevan a como de que Kathmandu, North Face, las prendas que son branded, o sea, que son de marca, son las mejores. La ATO tiene, digamos, una legislación muy particular para eso, y es que si ustedes, esa ropa que compran no tiene un distintivo, o sea, ustedes no le colocan en el pecho o en la espalda el logo, pues, impreso o bordado de la compañía para la que están trabajando, ellos no van a dejar descontar esa prenda luxury o cara, porque claramente ellos lo que pretenden evitar es que el contribuyente mezcle gastos o trate de maquillar gastos personales como gastos de trabajo en su declaración individual. Hay un tema de las comidas que me preguntan mucho también y es que yo me puedo reclamar, lo que pasa Jesús es que salí hoy sin almuerzo. La ATO en este criterio es rígido
y las únicas comidas que ustedes se podrían descontar es cuando ustedes han trabajado una jornada completa con su empleador y este mismo les dice, trabaje, haga overtime, trabaje 2, 3, 4 horas más porque estamos colgados de trabajo. El empleador es el que tiene que pagar por este meal, o sea, les tiene que decir, mire, yo le voy a pagar las 4 horas overtime y aparte de eso le voy a dar 20, 25 dólares para que usted vaya y coma. No los tengo acá en efectivo, sino se los pago en su siguiente quincena. Entonces, como el empleador es el que está pagando el meal, o sea, esta comida por haberte requerido para trabajar más, la manera en la que tú te deduces ese valor que te pagaron de más en la nómina es efectivamente ir a comprar ese almuerzo, esa comida, y con el recibo lo puedes reclamar y te lo puedes deducir. Pero es la única forma en la que te puedes descontar estos overtime meals. Otros ejemplos de gastos requeridos en el trabajo y que son deducibles son botas, elementos de seguridad, cascos, helmet, arneses, belts. Si se dan cuenta acá, esta camiseta con logo, sí, tiene que tener el logo de la empresa para que sea descontable. Licencias como RSA, Police Check, Working with Children Card, First Aid Certificate, todo lo que son primeros auxilios, reanimación, todos estos certificados son deducibles. Si ustedes utilizan transporte público o transporte propio, hay que tener presente, chicos, que los únicos recorridos que van a poder descontarse son los que hagan in between jobs, del recorrido de la casa al primer trabajo y del último trabajo de vuelta a la casa, lamentablemente no son descontables. Si ustedes tienen un trabajo de TFN y uno de ABN, se supone que el recorrido entre el de TFN a la ABN sería descontable. Ahora, si ustedes están haciendo Uber con carro, pues digamos que ahí lo que tendrían que tener es, en el mejor de su esfuerzo, decir, si viese el primer recorrido a Uber, al primer domicilio que me salió, ese no es deducible, pero todos los otros recorridos que haya hecho son deducibles y el último que hicieron y ya van de vuelta para la casa, ese no sería deducible. Las donaciones para las personas de buen corazón o los que son empáticas con este tipo de campañas, asegúrense de que el organismo al cual ustedes estén haciendo la donación esté registrado, sea una charity, sea un non-profitable organization y esté registrado en el ACNC, Australian Commission and Non-Profitable Commission. Si esta organización, por decir ustedes, hacen una donación a GoFundMe, esto no es un charity, esto es una plataforma que centraliza aportes para una causa en común, pero no está categorizada como una charity, entonces no se los podrían deducir. Charities como UNICEF, como la Cruz Roja, como los hospitales San Vincent, como la Liga contra el Cáncer aquí en Australia, como la Sociedad Protectora de Animales, todos esos charities son los que usted podrían deducirse. Y claramente, cuando ustedes requieren el servicio profesional de un contador, pues estos servicios, si bien no están relacionados con las actividades con las que ustedes desempeñan, o sea, con las que ganan dinero, la ATO permite descontar los servicios contables. Para aquellos que trabajen desde casa, básicamente deben tener un registro del número de, del número de horas que trabajaron desde casa para poder utilizar alguno de estos dos métodos. Uno puede ser directamente por el número total de horas trabajadas. La ATO va a poder permitir descontar 67 dólares, perdóname, 67 centavos por cada hora trabajada, pero ahí no se puede incluir un recibo público. O si no reclamas las horas, vas a poder irte por el Actual Cost Method y acá sí permite cuantificar cuánto fue el registro, el recibo de la electricidad, del internet, de los servicios telefónicos, de pronto del gas, en caso de que el sistema de Aircon, no todos los sistemas de Aircon aquí en Australia están potenciados por energía, hay unos que están potenciados por gas. Entonces, si ese es el caso de ustedes, habría que mirar cuánto de ese recibo de gas fue el consumo específicamente de ese aircon, pero básicamente existirían estos dos modelos para calcular esos working from home expenses. Ahora, ¿cómo funcionan los gastos? Entonces, como les mencionaba, los tributos en Australia son escalonados. Va de 0 a 18.200, no impuestos. 18.201 a 45.000, 19%. 45.001 a 120.000, 32.5, and so on. Así sucesivamente va subiendo. Pero ¿cómo se llega o cómo se calcula realmente? ¿Cómo sé yo cuánto me van a
a calcular de impuestos. En este ejemplo es un ejemplo muy sencillo. Esta persona tuvo un ingreso de $25,000 y unos gastos de $2,000, lo que significa que al restar los gastos que son justificables y que tengan absoluta relación con el desempeño de su trabajo. No vayan a confundir, chicos, acá gastos como, no, es que yo metí acá los gastos de la renta, el gasto de la visa o el gasto como tal médico. Esos gastos son personales, esos gastos ustedes no se los pueden deducir. Entonces, volvamos al ejemplo. Tenemos un total de $23,000 y estos $23,000 caerían en el intervalo entre 18,201 a 45,000, el cual tiene un porcentaje de impuestos del 19%. Entonces, la diferencia entre 23,000 menos 18,200, que en teoría es la base gravable para una persona que haya estado el año completo, pues nos daría básicamente $4,800 de taxable income, que al multiplicar eso por el 19%, pues nos daría aproximadamente $750 a pagar. Esa es la manera como tal en la que se liquidan los impuestos aquí en Australia. Ahora, ya que ustedes tienen claro el concepto de qué es una declaración y cómo, qué tener en cuenta para hacerla, ustedes se preguntarán cómo puedo hacer esa declaración. La opción número 1 es hacerlo por cuenta propia, chicos, utilizando su cuenta de MyGov, linkeando los servicios de la ATO. Claramente, para que cuando vayan a hacer su declaración, esto les involucrará un poco de esfuerzo, de research, de mirar realmente qué es lo que se puede o no incluir. Y pues digamos que ese software no es el más friendly que uno pueda decir, es súper amigable. Entonces, digamos que puede llegar a ser denso y puede llegar a ser engorroso para las personas. Llegan hasta cierto punto, los cálculos no dan, entonces, pero existe la opción. O sea, digamos, del lado de ustedes lo pueden hacer sin ningún problema directamente por la página de MyGov. La otra opción es a través de un Registered Tax Agent que claramente tiene ventajas muy significativas. ¿Cuál es la primera de ellas? Que los cálculos que se hagan del reclamo de sus gastos se hace correctamente, se hace con lo que el ATO espera ver de acuerdo a la profesión que se esté reportando. Vas a tener más tiempo para hacer la declaración porque cuando ustedes la hacen por ustedes mismos, el vencimiento es el 31 de octubre y con un Register Tax Agent se corre esa presentación hasta mayo del siguiente año. Entonces es como si ustedes estuvieran obteniendo casi 7 meses adicionales para hacer su tax return. Y como lo mencionamos anteriormente, los fees que ustedes le paguen a la firma contable también son deducibles en ese proceso de tax return. Existe una posibilidad adicional y es que alguien que de pronto ya lleve tiempo aquí en Australia o de pronto haya navegado el sistema de la ATO les pueda decir, chicos, yo puedo hacer su tax return, venga, les ayudo con eso. Te cobro N dinero. Entonces, asegúrense, por favor, que esta persona que los asista por lo menos esté registrado en el Tax Practitioner Board. De lo contrario, no es un contador o un tax agent registrado. Y ustedes se van a dar cuenta de si no está registrado, porque para que esta persona o este tercero les haga la declaración, ustedes van a tener que proporcionar sus credenciales privadas de MyGov. Acá es donde de pronto el tema se puede complicar un poquito porque si esa declaración que ese tercero envía en su nombre es sujeta de un proceso de auditoría, digamos que Jesús fue el que los apoyó, para la ATO Jesús no existe porque utilizaron fue las credenciales particulares del contribuyente. Entonces, si hay un proceso de auditoría, no va a haber ningún Jesús a quien ir a preguntarle, sino va a ser el contribuyente el que directamente tiene que responderle a la ATO cuáles fueron las cifras con las que Jesús allá se inventó y hizo el tax return para, pues no sé si muchas veces es como para tratar de sacar más beneficio en términos de pagar menos o de pronto de que salga más refund, pero no justifican, incluyen gastos que son injustificados y esto puede conducir a un proceso de auditoría de la ATO. Entonces asegúrense que el contador esté registrado, que les pueda emitir un invoice, o sea, una factura de los servicios que le están prestando y asegúrense de que les emita una copia de su declaración de impuestos una vez hayan culminado el proceso. Alineado con esto, lo que les comento de no compartir sus credenciales personales, chicos, tengan presente que los datos
de MyGov son personales, no deberían compartirse con nadie. El tema de su TFN, ABN, únicamente debería confirmarse directamente o compartirse directamente con el banco, con potenciales empleadores o clientes o con su contador de confianza. Si ustedes llegan a recibir comunicaciones a través de email o a través de SMS requiriéndoles que proporcionen su data, por favor tengan mucho cuidado porque en la mayoría de los casos estos son actividades criminales de scam. Bueno, aquí ya llegamos al tercer elemento que les mencionaba de la declaración, que es el Medicare. Entonces, este Medicare es un impuesto que cobran en la declaración fiscal, pero única y exclusivamente lo tienen que pagar las personas residentes, permanentes y ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes como residentes temporales no se reclama una exoneración para que no les cobren este impuesto, la oficina de impuesto pasa derecho y se los cobra. Entonces, por eso es importante que se haga una aplicación a una exoneración, la cual va a necesitar de 3 documentos. Una copia a color certificada del pasaporte, un formulario de exención del impuesto del Medicare y una copia de la visa para argumentar que la condición migratoria que ustedes tienen en Australia precisamente no es permanente y no son citizen, sino es una condición temporal. Entonces, cuando ustedes diligencian todo y envían y la aplicación es successful, es exitosa, ustedes reciben una carta que dice Medicare Entitlement Statement. Entonces, querido Jesús, este statement certifica de que usted ha sido evaluado y usted no es requerido, digamos que no ha disfrutado de los beneficios del Medicare en el siguiente periodo, digamos que para este caso sería 2023-2024, razón por la cual la ATO no debería cobrarme ese impuesto. Para los que no estén familiarizados de cómo luce el resumen de una declaración de impuestos en Australia, esta declaración es conocida como Notice of Assessment y esta cartica se las van a enviar a ustedes a su dirección postal, a la que tengan registrada, y es el resumen de la declaración. En este caso, esta persona se ganó $40,196 ya después de las deducciones. El impuesto a pagar fue $4,610. Le dieron un descuento tributario de $397. Tenía unos créditos que le descontaron de su empresa por valor de $5,545, pero oh sorpresa, acá hay un plus other liabilities como otras deudas y le cobraron $803,92. Razones, pudo que la persona no sabía que tenía que hacer una aplicación al Medicare, lo aplicó mal, no proporcionó todos los documentos, la ATO pudo constatar que no había un proceso ongoing para poder reclamar esta exoneración y ellos simplemente no preguntan, van cobrando por derecho. Entonces, es importante que tengan esto en el radar, chicos, para que no sean cargados con impuestos adicionales de manera innecesaria. Ya habiendo hablado de los 3 elementos de las declaraciones y de qué es un tax return y de cuáles son las fechas y de cómo hacerlo, si hacerlo por ustedes mismos, si hacerlos por un contador, si lo hacen ustedes mismos hasta el 31 de octubre tienen plazo, si lo hacen a través de una firma contable hasta mayo del siguiente año, ya eso todo lo tenemos claro. Pero ¿qué pasó? Se nos olvidó, se nos pasó. No hubo poder humano que me permitiera hacer la declaración. Tengan mucho, mucho cuidado con 2 situaciones que pueden llegar a pasar. Cuando un tercero que les utilice sus credenciales de MyGov les registra gastos que son ilógicos para la oficina de impuestos, ustedes pueden enfrentar penalidades desde el 25 hasta el 75% por haber puesto gastos que no tienen ningún sentido. Un ejemplo, no, es que reclamé gastos de transporte de $6,000, pero recuerden, no lo hicieron ustedes, lo hizo Jesús y para la ATO Jesús no existe, es un tercero que cuando llegue a pasar una cosa de estas, Jesús no vuelve a contestar el teléfono, no atiende emails, se desaparece. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Los va a asistir una tercera persona para que realmente reclamen los gastos en los que ustedes efectivamente incurrieron. Y un segundo escenario en el que ustedes se dejaron pasar la fecha, no reportaron y la ATO puede que les envíe un penalty fine por haber fallado, digamos, en ese criterio. En este momento la pena por haber fallado el hacer la declaración puede ascender a $1,560 por no cumplir con este requisito. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Esta es una carta o un ejemplo de cuando un cliente es auditado. Básicamente, la ATO le dice acá, querido Cristian, querido Jesús, estamos revisando
su declaración, encontramos cosas que no son claras para nosotros y queremos claridad acerca del ingreso que usted recibió, de la suma de dineros que usted argumentó que eran recibidas como regalo, o sea, que a la cuenta entraban cada semana $1,000, $1,000, o $500 como gift, 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 pero resulta que eran pagos que estaban haciendo por limpieza de casas y todos les ponían como gift, gift, gift. Esto puede llegar a saltar una alerta directamente en la ATO. Si ustedes tenían a alguien viviendo con ustedes, especialmente para las personas que trabajaban desde casa e hicieron reclamo de bills, o sea, de Working from Home Expenses, pues la ATO va a decir, hey, espere un momentico porque si hay alguien que está conviviendo con usted, pues usted no debería estar reclamando el 100% de esos bills o esos recibos en los que usted incurrió. Entonces, estos son algunos de los ejemplos en los que la ATO puede centrarse en el momento de hacer un proceso de auditoría. Ya que hemos hablado de todo lo que se debe reportar, debemos devolvernos un poquito a realmente cómo se produce ese ingreso y cuál es la manera legal o a los derechos que ustedes tienen de producir ese ingreso. Entonces, trabajaron con TFN, trabajaron con ABN, pero bueno, realmente estoy siendo remunerado de la manera adecuada. ¿Cuáles son mis derechos en Australia? Lo primero que tienen que saber, chicos, es que el salario mínimo nacional actualmente es de $23.23, el mínimo, pero esto es gross, esto no es después de impuestos, esto es antes de impuestos, por hora, o $882 por semana. Esto es lo mínimo que ustedes deberían acordar con el empleador. Claramente, dependiendo de la actividad que ustedes desempeñen, hay algunas que tienen su propio award. Si ustedes están trabajando en limpieza, si ustedes están trabajando en temas de más riesgo, pues el award o el valor de la hora tiende a subir porque tiene una prima implícita que les remunera a ustedes de mejor, pues es mejor remunerada. Esto básicamente para personas que tengan trabajos o part-time o full-time, pero una persona que desempeña actividades casuales normalmente tiene una prima implícita de aproximadamente el 25%, puede variar dependiendo del sector en el que estén trabajando, pero entonces usualmente reciben un poquito más. ¿Por qué razón? Porque el empleado casual no le pagan los festivos, no le pagan si se enferma, no tiene derecho a pagos de vacaciones, entonces como que le están pagando anticipadamente en el valor de su hora esas cositas adicionales que sí le pagan al part-time y al full-time. Ahora, chicos, en caso de que ustedes necesiten tener más visibilidad de, ¿será que me están pagando bien? ¿Cuál será el rate que realmente debería yo ganar si yo estoy desempeñándome como en un restaurante como Kitchen Hand? Entonces, hay una página que analógicamente con Colombia es muy parecida, o sea, desempeña funciones como parecidas al Ministerio de Trabajo y es el Fair Work Ombudsman. Este website que ustedes están viendo acá tiene herramientas muy importantes que los invito a que consulten y familiaricen con ellas para poder calcular y revisar de manera actualizada cuáles son los rates que pagan en cada uno, digamos, en cada profesión. ¿Cuánto debería ser en un periodo determinado? Si yo empecé a trabajar hace 3 meses, a hoy, ¿cuánto debería tener acumulado de vacaciones? Entonces son calculadoras interactivas que los van a ir llevando paso a paso con una suerte de preguntas para que ustedes diligencien esa información y puedan tener noción y visibilidad de cuáles son las atribuciones que ustedes deberían tener acumuladas en un momento de tiempo determinado. Para las personas que trabajan más de 4 horas, vamos a tocar este tema de los breaks. En Australia, los breaks, no, especialmente el tema del break para el almuerzo, no es pago. El empleador tiene que otorgar el tiempo para que les permita a ustedes tomar su break, pero esto no es un break que sea remunerado. Entonces, ustedes tienen derecho a tomarse ciertos periodos de descanso para recuperarse, dependiendo del número de horas que esté trabajando. Esto no aplica para las personas que trabajan o 4 horas o menos, aplica de 4 horas en adelante. Entonces, va de manera incremental diciendo, tienes 10 minutos de break para que pago, ese sí es pago, si trabajas entre 4 o 5 horas que te lo tomas durante la jornada. Entonces dices, voy a parar un momentico a tomar un vasito con agua o un tecito. Ellos no tendrían por qué decirte, te voy a descontar esos 10 minutos que te tomaste. Esos 10 minutos de break son pagos. Así sucesivamente si trabajas de 5 a 7 horas
o si trabajas de 7 horas a 10 horas, puedes tener un break de 10 minutos al principio, un break de 10 minutos al final, pero particularmente el meal break, que es como digamos el tiempo para que puedas tomar tu almuerzo, ellos lo deben otorgar, pero no es un break que vaya a ser pago. Bueno, como todos ustedes deben estar, digamos, al tanto, el tema de las condiciones de las horas autorizadas cambió a partir del 1 de julio. Hasta el 30 de julio habían hecho una modificación para que fueran unlimited, pero a partir del 1 de julio los estudiantes tienen una restricción de hasta 48 horas de manera quincenal. Acá quiero hacer una claridad, chicos, y es que esas 48 horas quincenales tienen que saberse manejar de manera semanal en función de que en cada semana que ustedes sumen, cada 2 semanas, ya sea para adelante o para atrás, no vayan a pasar de las 48 horas. No es lo mismo que ustedes trabajen 0 esta semana, 48 horas la otra semana, pues entre las dos, 0 y 48 son 48, pero si la siguiente quincena, o sea, la seguida a la que trabajaron 48 horas, trabajaron aunque sea una o 10, en esas semanas ya estarían ustedes infringiendo la ley. Entonces, aquí hay un ejemplo para explicárselos de mejor manera. En la semana 1, una persona trabajó 15 horas. En la semana 2, trabajó 30 horas. Si ustedes suman esta quincena, ahí hay 45 horas, no hay absolutamente ningún problema. Semana 3, 30 horas. Semana 4, 10 horas. Si suman la semana 3 y la semana 4, suma 40 horas, siguen estando por debajo de las 48 horas. Pero si ustedes suman la semana 2 y la semana 3, en la cual cada una de ellas trabajaron 30 horas, aquí ya hay 60 horas, ya supera las 48 horas de las cuales tienen habilitadas, y ahí se podría estar presentando un evento de rompimiento de las condiciones de su visa. Entonces tengan mucho cuidado de las horas que pueden llegar a trabajar por las personas que están con el TFN, para que pues traten de mantener estándares en los que no superen de manera semanal esas 24 horas. Para los subcontratistas, también hay algunos derechos adicionales de cobrar su invoice. Entonces, una persona con TFN tiene, que sea part-time o full-time o casual, tiene derecho, aparte de que le paguen su remuneración, tiene derecho a que le paguen algo adicional conocido como superannuation. Los de TFN sí o sí va, casual, part-time o full-time, la empresa tiene que pagar el superannuation. Pero para aquellas personas que desempeñan actividades como subcontratistas, el contratista tiene que diligenciar este Super Guarantee Eligibility Tool para saber si ustedes, chicos, tendrían el derecho de que les paguen superannuation. Es una herramienta que está diseñada para que, dependiendo la modalidad de trabajo, el horario en el que ustedes trabajan, la manera o la cantidad de dinero que ustedes están recibiendo de ese contratista, porque ustedes pueden trabajar para más de un contratista. Entonces, si ese test con las preguntas que se hacen se satisface y dice que ustedes son elegibles de que sean remunerados con superannuation, ese contratista para el cual ustedes trabajan, independientemente que sea por ABN, les tendría que ser aportes a superannuation. Entonces, ¿dónde puedo dirigirme si veo que mis derechos están siendo de pronto vulnerados o tengo dudas? Fair Work Ombudsman, el website que les mostré anteriormente, pueden visitar la página o tienen atención personalizada de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. O para las personas que están en Victoria, se pueden dirigir también al Victoria's Waste Theft Laws en este website que aparecen en pantalla. Pueden, digamos que consultar y elevar como tal sus inquietudes, o en caso de que tengan algún caso, pues ellos tienen, digamos, unos procesos establecidos para dar el acompañamiento necesario. Bueno, entonces ya para finalizar, ¿cuáles son los tips return? Ustedes pueden descargar el app de el Australian Taxation Office para que puedan ir teniendo un récord fotográfico, de hecho, de todos los gastos en los que van incurriendo en ese periodo fiscal, y ya van a estar más preparados para cuando tengan su cita con el contador, o para cuando, si en caso de lo van a hacer ustedes mismos. Este puede hacer seguimiento, como está linkeada la ATO, puede hacer seguimiento de esos pagos como tal que les está haciendo su empleador a través del TFN, recibir todas las notificaciones tributarias. Si hay algo así como raro, la ATO les envía un mail y pues digamos es más fácil que ustedes puedan tener acceso a este tipo de informaciones, y
también les va a permitir actualizar sus datos. Vital acá esta última parte, chicos. Acá sabemos que uno se está cambiando constantemente de residencia, ya sea porque encontré una más barata, encontré una más cerca al trabajo, me dieron un lease o bueno, múltiples razones. Asegúrense de que siempre que tengan una nueva locación, vayan y actualicen sus datos porque la dato no acepta disculpas como, no, es que yo me acabé de mover y no había actualizado el dato. Lo siento, pero es tu responsabilidad como contribuyente mantener esos datos actualizados. Entonces, esta es la parte de lo que tiene que ver con los derechos laborales, compromisos, tax return, que se debe tener en consideración para este tax season que va a finalizar a partir del 30 de junio del 2024. Una última cosa, y digamos que es nuevamente un recorderis para que protejan sus datos personales, nada de compartir datos con externos, únicamente con su banco, empleador o con su contador. Tengan en cuenta que la ATO nunca los va a llamar a amedrentarlos, a decirles, usted tiene una deuda de $2,000 o si no los vamos a contactar a Home Affairs Department para que los deporten. O sea, todo esto son actividades que hacen scammers ubicados overseas para tratar de intimidarlos y de robarles sus datos o inclusive de pedirles, digamos, como dinero. Entonces, para aquellos que en su momento decidan que su proyecto de vida en Australia ya finalizó como tal, hemos estado hablando del superannuation. La idea es que, chicos, ustedes pueden llevarse ese superannuation o esos recursos que hayan sido aportados por parte de su empleador. Normalmente una persona tiene dos cosas que atender cuando ya sale del país. Hacer su último tax return, ¿sí? Para dejar todos los compromisos tributarios al día. Si usted está yéndose anticipadamente, no hay necesidad de que espere a que el tax season termine. Usted lo puede hacer de manera anticipada. Eso lo puede discutir directamente con su contador porque no, o sea, no lo puedes hacer tú mismo. El único tax que no se puede hacer por ustedes mismos es si se está haciendo de manera anticipada. Un ejemplo, después del 1 de julio del 2024, eso ya es año fiscal 2025. Si ustedes deciden irse en octubre o noviembre de este año, lo cual corresponde al año fiscal 2025, si ustedes quieren hacer su tax return 2025 de manera anticipada, únicamente lo pueden hacer con un contador, no lo pueden hacer por ustedes mismos. Ahora, el superannuation deberías reclamar el saldo que tienes una vez ya vayas a salir del país. Acá tienes que cumplir dos requisitos. Tienes que tener tu visa cancelada y no puedes estar presencialmente aquí en Australia. Son los dos requisitos que deberías tener en cuenta para hacer la aplicación del superannuation y siempre dejar como tal tu cuenta bancaria abierta, ya sea para recibir el refund que pueda salir de ese último tax return y definitivamente como pista de aterrizaje para cuando se haga la aplicación al superannuation, esos recursos caigan allá directamente. Entonces, el 100% del superannuation no va a ser devuelto, chicos, porque tiene un tax del 35% para las personas que tienen visado de estudiante. Ahora, si dentro de los asistentes tenemos a alguien que sea Working Holiday Visa, el tema es un poco más denso porque los porcentajes se invierten. Le cobran un 65% y le devuelven únicamente el 35%. Como les mencionaba, necesitas tener la visa cancelada o vencida, una copia a color certificada de tu pasaporte. Si ustedes llegan a tener un saldo acumulado superior a los $5,000 en el momento de hacer la aplicación, puede que les soliciten un formulario 1194, que es un Certificate of Immigration, y sí o sí necesitan dejar la cuenta bancaria abierta para poder completar estos dos procesos que les mencioné anteriormente. Ya para finalizar, chicos, les comparto esta información directamente desde la ATO. Es un informe en donde detalla que hay 16 billones, no millones, billones de dólares perdidos relacionados con unclaimed con superannuation que no ha sido reclamado. Entonces, por eso es importante que si ustedes ya deciden irse del país, chicos, no dejen esos recursos acá engrosando ese valor que está ahí afuera, que no es de nadie, pero que pues nadie tampoco le puede poner las manos encima. Hay mucho de ese dinero de personas que ya fallecieron y pues nunca hicieron su proceso, personas que ni siquiera sabían que les habían pagado superannuation y como que dijeron yo me voy de Australia y ni fu ni fa, personas que no sabían del proceso o en su momento pensaron que era muy engorroso y dijeron no, yo dejo eso ahí porque eso de pronto me sale muy caro y me sale más caro que lo que me vayan a devolver. Entonces, tengan en el radar esta información
y en el momento de que se vayan a ir, pues evaluar si realmente vale la pena hacer la aplicación al retiro de esos recursos que puedan llegar a tener. Entonces, ya este es nuestro último slide. Esto ya me trae al final de la presentación. Espero realmente que hayan disfrutado mucho este webinar y pues digamos que les doy paso a las potenciales preguntas que puedan llegar a tener, que nos puedan ayudar nuestras moderadoras el día de hoy. Jesús. Es una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes repetir nuevamente cuánto sería el valor si uno es estudiante y se va a devolver directamente para su país? ¿Sí? ¿Cuánto es el valor o el porcentaje que le devuelven a uno? Si tienes visa de estudiante y nunca has tenido una Working Holiday Visa, el valor que te devuelven es el 65% y te retienen o te graban el 35%. Ah, ok, perfecto. No importa cuánto monto se tenga en la cuenta, en la superannuation acumulado, sí o sí es el 65%. Correcto, Ah, ok, perfecto, gracias. con mucho gusto. Jesús, Paola Salgar nos dice, respecto a eso, en mi formato de tax me dijeron apenas llegué que tenía que marcar que era extranjera para propósitos de tax y notó que estuvo mal hacer eso y hasta hace poco la empresa pudo hacer la corrección. Eso significa que no me retornan los taxes porque no marqué desde el principio que era residente para propósito de taxes. Bueno, si entiendo bien la pregunta, en el momento del diligenciamiento del formulario se cometió un error, pero mi pregunta para esta persona es, ¿en el momento de que te hacían los pagos, te descontaban impuestos o jamás fuiste descontada con ningún gravamen? O sea, no te descontaban nada en cada pago que recibías. Paula, ¿estás conectada? Ella dice que le descontaron mucho más de lo normal. Listo. Entonces, claramente hubo una afectación en el monto o en el flujo de caja que Paola recibió durante ese año, pero ese dinero no se pierde. Lo que sucedió fue que le descontaron mucho más y tiene mucho más ahorrado en la oficina de impuestos, que puede que tenga de hecho un efecto positivo porque cuando haga la declaración de impuestos, tiene tantos créditos que los créditos puedan llegar a ser superiores al tax liability y eso desemboque en un refund a favor de ella. Con todo gusto, Paula. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo quiero hacerte una pregunta que es algo que siempre me preguntan y la verdad no estoy tan segura de cómo funciona. Ujú. Usualmente cuando ellos están diligenciando los contratos, también referente a lo que decía Paola, ¿cuál es la opción que ellos deben colocar si, por ejemplo, ese es el primer trabajo y ese es el trabajo que van a afectar? O si ya tienen otro trabajo y este sería su segundo trabajo, hay otra opción dentro del contrato que ellos deben colocar y en esta segunda opción ese valor va a ser mucho más alto el gravable que el anterior. Pero si, por ejemplo, ellos colocaron, en ese momento de su vida tenían dos trabajos y luego cambian, ¿eso ya lo pueden cambiar o quedan como atados o esa parte cómo funciona? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y se aborda desde dos perspectivas. La primera, a nivel de impuestos, si la persona tiene únicamente trabajos con TFN, lo que tiene que tener en el radar es que esos $18,200 que hablamos al inicio de la presentación, que son exentos para una persona que haya estado un año, son solo una vez, o sea, es únicamente 18,200. No es que te los vayan a otorgar por cada uno de los trabajos que tengas con TFN, o si no, pues ninguna persona pagaría impuestos a que todo el mundo tendría dos o tres trabajos. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Las empresas no se conocen entre sí. La empresa A no sabe de la existencia de la empresa B porque cada una es interdependiente y tiene su propio aplicativo contable. Entonces, el aplicativo contable tiene una función específica y es calcular en función del ingreso que está generando esa persona, ir a consultar la tabla de la ATO y va y dice, ok, descontémosle a Alejandra este monto. Pero la empresa B también está haciendo lo mismo, porque A y B creen que tienen 18,200 cada una, ¿sí? Entonces, ahí es donde se presenta la mayor cantidad de veces el problema, porque una persona puede decir, Jesús, pero
¿cómo así que tengo que pagar impuestos si yo tuve 2 trabajos con TFN y de los 2 me descontaban? El problema es que la velocidad con la que estás generando ingreso va más rápido y es más fuerte que los impuestos que te está descontando cada una de las 2 empresas, porque cada una piensa que va a tener $18,200 de free tax income. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Claramente el contribuyente tiene que definir cuál es su trabajo principal y ese trabajo principal en las preguntas 7, 8 y 9, que es donde te preguntan qué tipo de contrato tienes, si eres Australian Resident for Tax Purposes, Working Holiday Visa o foráneo. Y la última, que es si quieres reclamar el Tax Free Threshold. En teoría, con el trabajo principal, la persona debería decirle tick, o sea, seleccionar de que sí reclama el Tax Free Threshold. Pero en el segundo trabajo, que en la mayoría de veces son trabajos casuales, porque uno no hace, digamos, las 2 actividades con la misma regularidad, es importante que lo que nosotros conocemos como segundo trabajo, en ese trabajo no se reclame el tax free threshold. ¿Por qué razón? Porque como va a ser un ingreso que va a sumar y va a poner peso en esta empresa donde ya tienes el threshold de los $18,200, se va a garantizar que a ti te descuenten taxes más fuerte, porque te van a descontar al 32.5, pero si con la empresa A llegas a $45,000, todo lo que ganes con la empresa B te lo van a grabar al 32.5%. Pero como tú no reclamaste el tax free threshold, pues estás tranquilo porque los créditos que te descontaron de la empresa B, todos te los descontaron al 32.5. Entonces, aquí la enseñanza es, definan un trabajo principal, reclamen el threshold, todo trabajo que ustedes tengan con TFN como segundo trabajo, no lo reclamen. Van a sacrificar un poquito de cash flow, pero van a tener la tranquilidad que los impuestos que les están descontando van a caer a esa bolsa de créditos y al final no van a tener dolores de cabeza con la declaración fiscal. Gracias. Y Jesús, bueno, aquí si es la primera declaración, pero adicional la persona se va en julio del 2024 y solo duró un año, debe igual presentar la declaración normal y de acuerdo al cálculo de la tabla pagar un mayor valor de impuestos o le reintegran el impuesto. Entonces, esa pregunta es tricky porque digamos que tributariamente tiene 2 manejos. El año fiscal termina el 30 de junio, ¿correcto? Si esa persona todavía va a estar aquí en Australia y desempeña actividades remuneradas en julio, porque pues, la mayoría de las personas no se quedan, digamos, como viendo el paisaje, sino dicen, yo me voy a ir, voy a empezar a trabajar duro, pues para tratar de llevarme la mayor cantidad de recursos que pueda. Esa persona en ese caso en particular va a tener que hacer 2 taxes. Tiene que hacer el cierre del tax 2024 y va a tener que hacer un early tax para el 2025 y ese early tax se cierra como final tax return para poder cerrar el compromisos tributarios futuros. Pero en ese caso en particular, la persona va a tener que hacer 2 taxes. Listo. Osvaldo pregunta, ¿cómo sería la declaración de Colombia y Australia y cuánto cuestan los servicios de contador para la declaración en Australia? Bueno, esa es una excelente pregunta. Digamos que implicaciones tendría Osvaldo si la persona es Australian Permanent Resident o Citizen. Recuerden, chicos, que si ustedes están todavía bajo una condición de visado temporal, el único ingreso que es evaluado es el ingreso local que ustedes están teniendo aquí en Australia, con unas muy marcadas excepciones. Si de pronto ustedes hicieron actividades financieras de trading, como les mencionaba, en criptomonedas, en forex, en divisas, en acciones. Si hubo venta de esas acciones mientras ustedes estaban con los piecitos aquí en Australia, habrá que hacer la evaluación y el cálculo, porque esa operación hay que calzarla acá. Pero si ustedes no son residentes permanentes, así tengas ingresos en Colombia, tú no estás obligado, no eres requerido para incluir esa información de ingresos y gastos aquí en Australia porque no eres permanent resident ni citizen. Ahora, en cuanto a los fees de un contador, nosotros tenemos unos standard fees. Una declaración normal desde nuestra firma como tal puede llegar a partir de un standard fee de $175. Esto puede llegar a subir dependiendo la complejidad de la declaración.
Hay personas, nosotros tenemos clientes que son citizen, que son permanent resident, que tienen propiedades, las tienen invirtiendo, tienen portafolios de inversión. Entonces, cada una de esas cosas puede llegar a hacer subir muchísimo el valor. Sin embargo, para los asistentes de este seminario y para las personas que saquen una cita con nosotros y refieran que vienen directamente, que asistieron al seminario, que se registraron y que, pues digamos que vienen referidos, a ustedes se les aplica un descuento bastante jugoso. Si la declaración no es compleja, quiero decir, si de pronto ustedes únicamente tuvieron una fuente de ingreso, TFN o ABN, y su ingreso no va a superar los $23,000, en donde se activaría ese tercer elemento de una declaración, que es el tema del Medicare Life, el fee como tal nuestro puede llegar a caer inclusive a los $109. Gracias, Jesús. Yuri pregunta, si tengo un lease y la renta se paga entre varias personas y todos me consignan, eh, ¿este dinero se tendría en cuenta para la declaración? No. Digamos que es un caso muy común en Australia. Lo que te sugeriría, Liz, es que cuando te hagan las transacciones, simplemente las personas, tus flatmates, tipifiquen en la referencia de pago que es con renta, bueno, de tal mes, y básicamente tú estás recogiendo el dinero de esas rentas para cubrir como tal el importe que le tienes que pagar al real estate. Entonces, digamos que en principio no se consideraría como ingreso. Ahora, que si el tema es que tengo un lease y estoy rentando cuartos y me está dejando un diferencial, o sea, por decir, pago de renta $2,000 y la renta de los 3 habitaciones me está dejando $1,000 como tal de diferencial, ahí ya cambia el tema, porque esa renta se está haciendo no para cubrir tu propia renta y ayuda, digamos, con lo que están pagando tus flatmates, sino estás monetizando la propiedad que alquilaste. Ese remanente ya se tendría que incluir como tal, como parte de la base gravable y pagaría impuestos. Gracias, Jesús. Bueno, una pregunta similar. Camilo dice que estuvo 3 meses fuera del país y que arrendó la casa. Las personas que estuvieron allí le fueron transfiriendo y que si ese dinero debe ser declarado, ya que él estuvo fuera del país. No, digamos, si las transferencias que le hicieron a Camilo fueron para cubrir realmente lo que tenía que pagar al Boy Corporate, al real estate en este caso, que es el monthly rent payment incluido en el contrato que él firmó en el lease agreement, no se deberían incluir como tal como parte de la cesa Balinco. Gracias. Y también pregunta que si por favor puedes repetir cómo es el cálculo del impuesto que se paga. En el ejemplo daba $750. Ujú. Entonces, digamos que partíamos de un ejemplo de que la persona había ganado $25,000. Vamos a asumir que la persona estuvo todo el año, o sea, tiene acceso a $18,200 de tax que es exento, o sea, income que es exento. Si la persona tuvo $25,000 recibidos e incurrió en $2,000 de gastos de todo tipo, comunicaciones, ropa, elementos de seguridad, transporte, o sea, sumaron $2,000. Entonces eso reduce la base gravable a un nivel de $23,000. Como el contribuyente tiene de 0 a 18,200 free tax, o sea, no se le va a cobrar taxes en esos 18,200, la parte que va a ser taxable va a ser desde 18,201 hasta los $23,000 que nos quedaron netos ahí, que exactamente nos da $4,800. Como el primer bracket tributario, el primer bracket en el que se activa el porcentaje de cobro que tienes deuda con la ATO, es del 19%. Entonces, solo en ese pedacito de $4,800 es el que te van a cobrar el 19% y ese es tu tax liability. Ahora, puede que los ingresos de $25,000 hayan sido 100% por TFN y resulta que este contribuyente de esos $25,000 le descontaron $1,200 durante todo el periodo fiscal. Entonces, si la deuda nos va a dar 760, pero la persona tiene 1,200 en créditos, pues los 1,200 cubren los 760 y aparte de eso le retornan el excedente a la persona. Listo, muchas gracias. Jeff dice
que su pareja y él normalmente consignan y hacen transferencias a la cuenta para pagar la renta. ¿Cómo afecta esto la declaración si la cuenta en teoría pertenece a dos personas? Mm, o sea, hay una joint account que pertenece a él y a su pareja y ellos usualmente se están eh, transfiriendo dinero entre ellos para poder cubrir la deuda, la renta que ellos tienen que pagar. Si ese es el caso, digamos, eso no tiene connotaciones tributarias de ningún tipo. Tú puedes mover dinero de una cuenta a otra como tú lo quieras mover. Lo importante es que movimientos de dinero que pasen por tu cuenta los puedas mapear y tengas el supporting documentation de que no es producto de una contraprestación económica por un servicio que le prestaste a un tercero. Entonces, si llegó a tu cuenta principal individual y ustedes están manejando el pago de los gastos como pareja en una joint account, ese tema, esa joint account no tiene velas en ese entierro de cuando se vaya a hacer el tax return, porque realmente lo que se va a evaluar en tu individual tax return no va a ser la joint account, va a ser tu cuenta individual, tanto la tuya como la de tu pareja, no la que está acá unida. Gracias. Otra, ¿cómo se hace la deducción de la superannuation? La deducción o el claim de el superannuation para irse. Creería que es el claim. Bueno, si la persona ya va saliendo de Australia, hay dos premisas que cumplir fundamentales, non-negotiable. La persona tiene que tener la visa no vigente, o sea, puede ser o por expiración o por cancelación, y la persona no puede estar físicamente, presencialmente en Australia. Tiene que haber salido del país para poder hacer el claim de su superannuation. Listo, Jesús. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, entonces podríamos cerrar nuestra sesión el día de hoy. Perfecto. Muchas Bueno, gracias a todos por participar. no, a ustedes, chicos, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes y a ustedes, niñas, por este espacio que, pues, digamos, promueven para poder compartir esta información que a nosotros es completamente claro que genera muchas dudas, mucha incertidumbre. Es un espacio que, digamos, desarrollamos con muchísimo cariño para poder, digamos, aclarar eh, inquietudes y poderlos asesorar de la manera correcta para que este tema que a veces genera tanto pánico, que es un tax return, se haga de la manera adecuada. Entonces, para nosotros también es un placer y un honor estar acompañándolos el día de hoy y pues para próximas sesiones o algo, pues nos veremos en futuros eventos. De verdad que muchas gracias de nuevo por la invitación. Por acá estaba viendo de Karen cómo puedes sacar una cita directamente. Nos puedes contactar directamente a través de nuestro website o puedes preguntarle a nuestras moderadoras mis datos directamente de contacto en caso de que quieras sacar una cita directamente conmigo. Entonces ya nuestro equipo de agendamiento se encarga de validar la disponibilidad de la agenda, tanto mía como de cualquier otro de los contadores, para poderte ofrecer, digamos, para poder ofrecerte varias alternativas que también se alineen a tu disponibilidad. Súper. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces, de verdad, nuevamente, chicos, muchas gracias. Me despido por ahora, no sin antes nuevamente desearles muchos éxitos para las personas que están recién llegadas en este nuevo proyecto que están emprendiendo. Todos hemos estado, digamos, en ese mismo punto en el que están ustedes, entonces es simplemente unas palabras de ánimo también para que sigan adelante, para que la sigan luchando y pues todo lo que lleguen a necesitar en el aspecto tributario va a ser un placer poderlos asistir. Perfecto, a ti también por tu tiempo, Jesús, por todo. A Osvaldo nos dijiste que muchas gracias y Yuri dice una última cosa. A ver, Yuri, escribe rápido antes de que nos veamos. Hola, Nosotros los buenas estaremos tardes, qué contactando el pena. día de mañana para darles el link también de DNS. Perdóname, Súper. habla. Dale, Yuri. Hola, buenas tardes, qué pena ya despidiéndonos, me acordé. Cierto que es diferente, digamos, hay un plazo para presentar la declaración y hay otro plazo para pagarla. Bueno, eso es lo que he escuchado, la verdad, esta es como la primera declaración que voy a hacer.
Por lo gen- Entonces, por lo gen- efectivamente es cierto. Digamos que no tenemos estipulado, no tenemos realmente el dato exacto de cuál es el tiempo que la oficina de impuestos puede llegar a darle a un contribuyente en especial, pero sí, digamos, el due date es la fecha de presentación, o sea, la fecha máxima en la que podrías llegar a hacer tu declaración, la presentación de tu declaración, cuando ya la ATO entra y procesa tu declaración y emite un resultado que es el Notice of Assessment. Ese Notice of Assessment va con una fecha de pago que usualmente es claramente un par de semanas ahead de ese due date. Entonces no es que ese día tengas que reportar y pagar, porque de hecho no es posible. El día que tú reportas, la declaración no queda automáticamente calzada porque la ATO tiene que revisarla. Entonces sí o sí va a tomar unos días para procesarla, que pueden llegar a ser hasta 14 días para revisar todo, y cuando ya emite directamente el Notice of Assessment, va con, en caso de que salga un debt, porque puede que no salga nada a pagar y antes se devuelvan, pero para las personas que les salga a pagar, va con una notica ahí en la segunda hoja diciendo, por favor, pague antes de. Listo, ahora sí, súper. Muchas Una gracias, Jesús, pregunta, gracias a qué todos. Listo. qué pena la última, qué pena, perdón. ¿Cuánto es Karen, el Karen. tiempo máximo en que uno puede recibir el dinero de la declaración de renta? Por ejemplo, si yo declaro el 10 de julio, ¿en cuánto tiempo yo puedo recibir máximo ese valor? Pues de acuerdo a lo que la ATO nos comparte a todos los Registered Tax Agent, ellos pueden llegar a tomar en promedio un periodo, digamos, de 7 a 10 business days, o sea, digamos 14 días. Bueno. Sí, en que, digamos, si te sale un refund, ese dinero sea abonado directamente en tu cuenta nominada. Sin embargo, hay ocasiones, y hay que hablarlo claramente, si la ATO ve que hay algo que necesite additional checking, pues ellos van a entrar a revisar y pues puede haber un delay en ese tiempo que te estoy proporcionando. Es muy unlikely que pase, pero puede pasar. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, adiós. Listo. Bueno, chicos, por ahora entonces los dejo. Fue un placer nuevamente y espero verlos pronto por acá en YNS Accounting. Muchas gracias a todos, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Adiós, que estén muy Gracias, bien. Chao, chao. chao.